a trabajar el tema de metodologías participativas. Para ello vamos a arrancar aquí. Listo. Dentro de este gran mundo de las metodologías participativas hay mucha información importante, interesante, y cuando nosotros vamos a adelantar nuestro proceso de extensión, de acompañamiento, muchas veces la dimensión de toda la temática que queremos tratar, de toda esa tecnología que queremos compartir, muchas veces es gran cantidad de información, ¿no es cierto? Pero debemos tratar de sintetizar y de poder concretar cuáles son los aspectos claves, y esa es una función muy importante del extensionista, de poder ser concretos, más que todo para que la información sea motivadora y que posteriormente la gente se interese en conocer más del tema que en tratar de abordar gran cantidad de contenidos en una sesión de trabajo. Entonces, es importante que toda esa información, que tanto de eso nosotros necesitamos que sea como la información clave y estratégica para poder lograr más que todo es el interés, despertar ese interés sobre el tema. Para ello, entonces, desde nuestro proceso de extensión rural, lo que buscamos es hacer un engranaje de esfuerzos para poder potencializar lo que es el poder compartir una información. En este sentido, vamos a trabajar con lo que son las metodologías participativas y lógicamente dentro de esto la gran importancia de lo que es la participación, la verdadera participación, acompañado de cómo nosotros podemos hacer uso de diversas herramientas para la participación. Iniciamos con esta imagen y aquí me gustaría que por favor me ayuden a identificar qué es lo que estamos observando aquí en esta imagen. ¿Quién nos quiere comentar? En relación a la imagen, ¿qué podríamos decir que es la participación? Profe, ¿Sí? pues según lo que veo la imagen, que las personas somos, si nosotros nos unimos conocimientos y aceptamos lo que la otra persona nos dice, podemos convivir un poquito mejor, pero si no aceptamos lo que la otra persona piensa o eso no tenemos, entonces va a ser más difícil el problema. Listo. José Manuel, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer comentario de la imagen? Profe, Sí, Angie. mm, pues con respecto a eso también como que el trabajo en equipo, o sea, no tanto eh, obligar a otra persona a que aprenda lo que nosotros sabemos, sino de contribuir a ese conocimiento. O sea, si yo tengo un conocimiento diferente a él, puede ser que se complementen y frente a esto, pues los dos podemos aprovechar estos conocimientos ya sumados que nos van a llevar a mejores resultados, porque si cada uno coge por su lado, obviamente nadie va a llegar a lograr nada. Y el trabajo en equipo siempre creo que es importante. Muy bien, Angie, muchas gracias. ¿Quién más quiere compartirnos? Profe, Paula, adelante. eh, yo también creo, pues, de acuerdo a la imagen, también se maneja un grado de empatía, digámoslo así, para desarrollar un grado de participación, mostrando que si somos un equipo y trabaja cada uno por su lado, no se logra nada. En cambio, pues si juntamos nuestras ideas y logramos participar en equipo, como lo mencionaron los compañeros anteriores, pues de alguna u otra manera podemos desarrollar una actividad que se quiera implementar hasta pues lograr el objetivo. Correcto, muy bien. Muchas gracias, Paula, muy amable. ¿Quién más quiere compartirnos su apreciación? Yo, profe. Angie. Pues en mi perspectiva también para la participación se necesita de que las personas se comuniquen, es decir, que haya una comunicación asertiva para que puedan llegar a un mismo propósito y tener la meta.
Perfecto, Angie, muchas gracias. ¿Quién más? Eh, muy Alejandro. buenos días. Sí, Alejandro. Eh, bueno, muchas personas estamos ligadas, digámoslo así, para buscar un mismo fin. En esta imagen podemos mirar que pues las mulas, las dos quieren comer y están ligadas para un mismo fin y entonces no hay comprensión entre ellas. Pero si ya dando nuestro caso, si nosotros queremos obtener algo, pues debemos hallar un modo de comprensión para obtener un mismo fin. Ujú. Perfecto. Gracias, Alejandro. Muy amable. ¿Quién más quiere dar su apreciación? Listo. Continuemos entonces aquí. La participación como aquella que nos sirve para integrar un movimiento, una sociedad, ser parte de una determinada causa. Entonces, hablamos de la participación como ese término que puede utilizarse para nombrar la capacidad de la ciudadanía de involucrarse en las decisiones, por ejemplo, políticas de un país o de una región. Y hay muchos autores que han hablado sobre lo que es la participación y en diversos aspectos cómo se dan los procesos de participación. Entonces, en este caso, por ejemplo, la participación, ¿para qué? Como para qué realmente nosotros la necesitamos y en nuestro campo de acción, ¿por qué es necesaria también la participación? Aquí traemos a colación un mensaje de este autor donde dice el encuentro entre dos personas es como el contacto entre dos sustancias químicas. Si se produce una reacción, las dos se transforman. ¿Ya? Entonces, realmente cuando existe eso, lo que decían los compañeros como en la imagen anterior, cuando existe ese contacto, esa interacción, ese compartir una información, realmente va a generar una transformación, va a generar un cambio. Entonces, hay que lograr poder desarrollar un proceso adecuado de acompañamiento, de que se dé una verdadera participación para que logremos el objetivo que estamos nosotros proponiendo como tal. Para ello hay diferentes autores que han planteado distintos principios, fundamentos y aspectos a tener en cuenta dentro de la participación. Un autor que es importante que ustedes lean este documento, está colocado ahí dentro de nuestra asignatura, que son las 80 herramientas de Gelfius. Este habla sobre algo bien importante dentro de los principios de la participación y trata acerca de la escalera de la participación. Entonces son como esos diferentes escalones que se pueden dar en los cuales, o niveles, digamos, como tal, en los cuales se puede dar la participación y que puede ser una participación de distintas maneras, ¿no es cierto? Entonces, hablando de la escalera de la participación, Belfius hace relación a la participación como un proceso en el cual la comunidad puede ganar más o menos grados de incidencia en su propio desarrollo. Y comenta que el éxito dependerá del grado de organización, de la flexibilidad y de la disponibilidad que se tenga para esa participación. Entonces, en este caso, vamos a encontrar que realmente depende esa participación de cada uno de nosotros y también de cómo orientemos este proceso en el desarrollo de nuestro trabajo como tal. Aquí en la escalera, que lo que le digo, esta escalera también la van a poder analizar ya en detalle y profundizar un poco más a qué hace referencia a cada uno de estos aspectos en este documento que se llama 80 herramientas participativas. Hagamos relación a este primer escalón, que es la pasividad. Lo que hace referencia a este primer escalón, este primer nivel, es que las personas participan cuando se les informa y no tienen ninguna incidencia en las decisiones y en la implementación
de un proyecto como tal. Entonces ustedes se deben dar cuenta o de pronto incluso se ha presentado en sus zonas de donde ustedes viven, que muchas veces van, informan sobre un proyecto, recolectan listas de asistencia y dicen la gente participó en el proceso, pero realmente no se nota cómo es esa participación. Existe otro nivel que es el suministro de información, donde las personas participan respondiendo a encuestas, pero no tienen ninguna posibilidad de influir ni siquiera en el uso que se le va a dar a esa información. Entonces, no son realmente como sujetos de acción o de transformación, de que aportan para ese cambio, sino como unos objetos del desarrollo de un proyecto, porque solo hace el suministro de una información. Entonces, aquí nos podemos ir cuestionando, ¿esa es realmente la participación? Aquí hay otro nivel, el tercer nivel, que es una participación consultiva. En esta participación por consulta, las personas como tal son consultadas por agentes externos que escuchan su punto de vista y esto sin tener incidencia sobre las decisiones que se tomarán a raíz de dichas consultas. Entonces, es una información que para quien está obteniendo la información es muy valiosa, pero realmente para el participante en este caso, pues no tiene mayor digamos que, que logro como tal, ¿no es cierto? Entonces, aquí está otro nivel, que es este cuarto nivel, la participación por incentivos, donde las personas participan brindando eh, realmente participan por lo que se les va a dar, a suministrar. Entonces, en este caso se les puede dar algunos incentivos como son materiales, insumos. Ustedes yo creo que lo han vivido y conocen de muchos proyectos en los cuales la gente asiste a reuniones o a talleres porque les van a dar abono, porque les van a dar alguna manguera para el riego o porque se les va a dar algo de semilla. Entonces, esos son los incentivos donde el proyecto requiere su participación, sin embargo, no tiene incidencia directa en las decisiones. Entonces, realmente, ¿qué tipo de participación es esa? Donde solamente asiste la gente realmente por el interés de lo que le van a dar. Acá encontramos otra participación en el quinto escalón, que es la participación funcional. En esta participación, las personas participan formando grupos de trabajo para responder a objetivos predeterminados por el proyecto. No tienen incidencia sobre la formulación, pero se los toma en cuenta en el monitoreo y en el ajuste de actividades. En el sexto nivel encontramos la participación interactiva. Los grupos locales organizados participan en la formulación, en la implementación y en la evaluación del proyecto y esto implica procesos de enseñanza-aprendizaje que son sistemáticos, que son estructurados y la toma de control en forma progresiva del proyecto. Y finalmente encontramos el séptimo escalón, el autodesarrollo, donde los grupos locales organizados toman iniciativas sin esperar intervenciones externas. La intervención se hace en forma de asesoría o como socios. Entonces, esto es lo que se trata de estructurar con esta escalera, los diferentes niveles. Permítame un minutico aquí, por favor. Voy a mirar acá.
Qué pena, es que tengo una interferencia acá y no me deja escuchar y hablar claramente. Listo. Dentro de esta escalera de participación que hablamos del documento de 80 herramientas para el desarrollo participativo, ¿sí me están escuchando? Perdón. Sí, Sí, profe. Perfecto. Lo que decimos en el documento ustedes van a poder profundizar un poco más, pero es necesario que miremos algunos aspectos generales en relación a este tema. El documento de Fran de Gelfius es muy bueno porque nos da todo ese abanico de opciones de las herramientas que podemos utilizar. En este caso, estas herramientas nos ayudan para concretizar un enfoque participativo y constituyen una canasta de opciones, lo que yo les digo, ese abanico de opciones de herramientas que yo puedo utilizar si estoy desarrollando un diagnóstico o si mi interés es directamente ir a la planificación de un trabajo con un determinado grupo de productores. Si yo me enfoco al monitoreo o a la evaluación, puedo utilizar determinado tipo de herramientas o en su conjunto diferentes herramientas para todas estas cuando yo hago, por ejemplo, todo un proyecto y desde el inicio, desde el diagnóstico hasta la evaluación, yo puedo utilizar las diversas herramientas que existen. De hecho, yo puedo también utilizarlas y las puedo adaptar o las puedo combinar. Eso es como digamos, la grandiosa oportunidad que tenemos de poder nosotros ser muy creativos en el uso de estas herramientas y aprovecharlas al máximo de acuerdo a lo que necesitamos. Entonces, existen herramientas, lo que decimos, de diferente tipo. Ahora, más adelante, les voy a indicar el documento, que yo lo tengo por aquí, una copiecita. Este documento está en inglés, pero también pueden encontrar, si prefieren, un documento en internet en español. Entonces, aquí en este documento, por ejemplo, nos habla una parte inicial de lo que es esta participación, de todos esos aspectos generales y de las distintas técnicas de diálogo, de observación, de dinámicas de grupo que podemos trabajar. eh, Además de esas técnicas de diálogo, también los distintos diagnósticos participativos y para poder conocer los aspectos generales de una comunidad, unos aspectos también sociales. En este caso, nosotros tenemos diagnósticos participativos para diferentes tipos de trabajo. Entonces, aquí vamos a encontrar diagnóstico participativo social, diagnóstico participativo para lo que es el trabajo a nivel de manejo de recursos naturales. Vamos a tener herramientas para diagnóstico participativo en sistemas de producción, herramientas para diagnóstico participativo en relación a la producción animal, diagnósticos participativos para aspectos de género, cuando queremos enfocarnos un poco más a conocer cómo es esa participación de diferentes integrantes dentro del proceso de producción, entonces cómo participan hombres, mujeres, etcétera. Diagnósticos participativos para aspectos de comunicación y extensión directamente, cómo se da esos procesos internamente de comunicación, de intercambio, de prioridades, de asistencia técnica. Entonces están estos diagnósticos de aspectos de comunicación y extensión. Y está el análisis de problemas y de soluciones. Para ellos también hay una serie de herramientas, muchas de esas que ustedes tal vez ya en muchos casos, sobre todo en proyectos, ya las pueden haber utilizado, pero hacen parte de todo este abanico de opciones o canasta de herramientas, como es el árbol de problemas, la matriz de priorización de problemas, la matriz, el FODA o el DOFA que se conoce, matriz de análisis de impactos, etcétera. Están también las herramientas para planificación y las herramientas que se utilizan directamente ya para lo que es el monitoreo y evaluación participativa. Entonces, como se pueden dar cuenta, todas estas, digamos, esto es a grosso modo los grandes, digamos, temas en los cuales usted puede encontrar gran cantidad de herramientas.
¿Cuáles son las principales características de estas herramientas que son utilizadas en forma grupal, que se orientan hacia un enfoque interdisciplinario, que se aprende con la gente y a la vez de la gente, ¿no es cierto? Entonces, por eso se dice que es participativo, va en doble vía, que esto es algo bien interesante, todos siempre tenemos algo que aprender, entonces, y a la vez algo que compartir. El aprendizaje es rápido, es progresivo e interactivo y la información que se puede tratar es información cualitativa o información cuantitativa. Y aquí resaltamos otra vez eso que vimos anteriormente de las modalidades perceptuales y de los estilos de aprendizaje. Entonces, en este caso, cuando tenemos esta gran cantidad de opciones de utilizar herramientas, podemos combinar muchas de estas para obtener tal vez el mismo producto, pero al combinarlas vamos a dar la opción de que los distintos participantes puedan compartir también sus ideas, sus conocimientos, sus expectativas por diferentes herramientas, de tal manera que vamos a lograr la mayor participación. Porque recordemos que si algunos aprenden mejor y se sienten mejor a través de su expresión escrita, perfecto, pero otros a través de su expresión verbal, pero otros a través de su expresión gráfica. Entonces, por eso, si combinamos, vamos a tener mayor posibilidades y garantía de que va a existir mejor participación como tal. Bueno, de este campo de la participación, lo que decimos más adelante iremos profundizando con cada una de las herramientas que vamos a utilizar en nuestro plan de capacitación. Y vamos a hablar también de esta otra gran tema que mirábamos y visualizábamos importante dentro de extensión, que son las metodologías como tal participativas. En este caso hablamos de que estos son unos medios que nos permiten llegar a la decisión consciente y voluntaria de hacer transformaciones, reforzando capacidades de decisión de los individuos en la planificación y gestión de su propio desarrollo. Entonces, la metodología nos sirve como tal para que podamos alcanzar ese gran objetivo dentro de poder generar los procesos de autodesarrollo, como mirábamos ese último escalón en la escalera de la participación. Entonces, que realmente quienes entran dentro de lo que es la participación como tal sean gestores de su propio desarrollo, que eso es lo que buscamos con la verdadera participación. En las metodologías hay diferentes tipos de metodologías de acuerdo al propósito que se esté buscando. Entonces, si yo tengo como propósito el desarrollar unos proyectos, puntualmente es ese el objetivo, pues tengo una metodología participativa que podría utilizar. Lo que decimos, hay muchas, pero de esas, pues yo puedo determinar cuál es la que está más a mi alcance, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero desarrollar proyectos y que pueda poder, o sea, realmente poder planificar, ejecutar, evaluar los proyectos con las comunidades e idealmente por las comunidades, entonces puedo utilizar un diagnóstico rural participativo, puedo utilizar el diagnóstico si yo no tengo, digamos que mucho tiempo, muchos recursos, no puedo trabajar con mucha población, entonces tendría que aplicar un diagnóstico rural rápido, o sea, algo como mucho más pequeño, más concreto. La planificación estratégica, un diagnóstico rápido, un sondeo rural participativo, hacer una planificación comunitaria participativa, hacer una evaluación rural participativa. Entonces, miren que estas metodologías ya entraría uno a analizar cada una de ellas para decir, bueno, esta es la que más me conviene para trabajar este tipo por ejemplo, en este caso, de desarrollar un proyecto como tal. ¿Ya? Si yo me voy a enfocar a la investigación, pero quiero hacer una investigación participativa, entonces voy a utilizar esas metodologías que crean espacios de intercambio entre científicos y agricultores para la construcción de conocimientos.
y en general el desarrollo de nuevas ideas y de prácticas. Entonces, entre todos vamos a desarrollarlo. ¿Cómo es ese proceso? Entonces hay que planificarlo muy bien, cómo yo puedo desarrollar esa investigación conjunta con el productor, ¿ya? Entonces, es la metodología que yo puedo utilizar, una investigación, acción participativa. Y para eso ya están pues el paso a paso, las distintas fases que yo puedo adelantar sobre la famosa IAP. ¿Se acuerdan de la IAP? La IAP es ¿se acuerda que hablábamos algo de la IAP de Orlando Fals Borda? ¿Sí recuerdan? Bueno, más adelante les voy a compartir un video para que conozcan un poquito más sobre Orlando Fals Borda, que fue una de las personas que trabajó más este tema, que se considera el padre de la sociología en Colombia y que a través de la IAP trabajó mucho con los productores y con pequeños productores en nuestro país. Y además de ser un referente a nivel también, no solamente nacional, sino internacional. Está también dentro de las metodologías participativas en investigación, la investigación y extensión en sistemas agrícolas, el desarrollo participativo de tecnologías, la metodología de comités de investigación agrícola local, que se llaman también o se conocen como los CIAL, y que se ha trabajado también mucho, sobre todo en procesos de maíz, de algunos cultivos de este tipo. Los análisis de agroecosistemas, entonces tenemos aquí también estas diversas opciones para investigación. Pero si nosotros nos vamos a enfocar, por ejemplo, a una capacitación, a una extensión como tal, ¿no es cierto? Nuestro proceso de acompañamiento. Entonces, estas son aquellas metodologías que se enfocan en la educación de adultos a través del aprendizaje autodirigido y por experiencia. Para ello podemos utilizar metodologías como son la extensión en sistemas agrícolas, las escuelas de campo de agricultores o como se conocen también las ECAs. Se tiene mucha información de ECAs a nivel de cultivos como el cacao, el café, papa. Bueno, se han desarrollado varias experiencias importantes y significativas de escuelas de campo de agricultores en el aprendizaje de diferentes cultivos. Y está también la metodología de campesino a campesino, que es también muy importante, y la capacitación para transformar. Aquí tenemos algunas de las más comunes, de las más empleadas, pero sin embargo existen muchas otras más que se podrían utilizar. Aquí es como el panorama general para que ustedes sepan cuáles son las que se pueden utilizar y tengan ese referente. Igual en cada una de estas metodologías podemos utilizar diversas técnicas y herramientas de trabajo, ya puntualmente para actividades específicas. Entonces tenemos que podemos utilizar lo que son las dinámicas de grupo, podemos utilizar los muestreos, las encuestas, las entrevistas para diálogos y aquellas que se enfocan más a la diagramación y visualización. En este caso, para cada una de estas técnicas tenemos estas herramientas, por ejemplo, las discusiones grupales. A nivel de grupo podemos tener reportes cortos, formar partes de actividades comunitarias, las mismas presentaciones o las actividades lúdicas con objetivos determinados. En muestreos podemos trabajar también con una herramienta que es los transectos, los mapas sociales de riqueza, entre otras. Y las encuestas, pues ustedes ya conocen un poco más sobre estas que son muy comunes y entrevistas, que son las entrevistas semiestructuradas, la observación directa, los grupos focales, los informantes claves, las biografías etnohistóricas, las historias locales y estudios de caso. Y en las de diagramación y visualización, que también son muy comunes y muy utilizadas, porque en muchas partes todavía tenemos a veces población que se le dificulta un poco la escritura o su expresión verbal. Entonces, a través de un dibujo
de un esquema es más fácil de pronto su expresión y su comunicación. Entonces se pueden utilizar los mapas parlantes y sociales, los mapas de riqueza, los transectos, los calendarios estacionales, la lluvia de ideas, las matrices de jerarquización, los diagramas de Venn, etc. Entonces miramos opciones. Hay muchas, si se dan cuenta, hay muchas herramientas dentro de estas técnicas que podemos utilizar con el trabajo en las diferentes metodologías. Bueno, vamos a avanzar acá. Aquí vamos a hablar un poquito de digamos que para cada una de ellas, en relación a este cuadro inicial que teníamos acá, perdón. Para proyectos vamos a tomar el diagnóstico rural participativo como para conocer un poquito más en detalle. Para investigación vamos a hablar de los comités de investigación agrícola local, y para capacitación y extensión vamos a hablar de las escuelas de campo de agricultores. ¿Listo? Entonces, en relación al diagnóstico participativo, primero que todo partimos de lo que es diagnosticar, que es explicar qué sucede y por qué sucede, es identificar y priorizar situaciones problema, es conocer esas causas y efectos principales de los problemas, pero también confrontar esas problemáticas identificadas con la situación deseada y detectar esas necesidades de cambio. Lo más fácil para que ustedes recuerden cuando uno dice, bueno, ¿qué es ese diagnóstico? Es como lo que a usted le sucede cuando va al médico y tiene un dolor, un golpe eh, en una de sus extremidades, entonces le dicen, es necesario sacar una radiografía para saber el estado actual, ¿no es cierto? Entonces la radiografía nos da realmente cuál es el diagnóstico, si hay una fractura, si hay una pequeña luxación, entonces nos da la imagen actual. Eso es el diagnóstico, el estado actual. ¿Y qué es un diagnóstico participativo? Es la labor de autodiagnóstico donde trabaja la comunidad conjuntamente con el equipo técnico y son apoyados técnica y metodológicamente por parte de un extensionista en el desarrollo de ese proceso de facilitación. ¿Sí? Entonces, miren que aquí estamos hablando que ese equipo técnico, nosotros somos unos facilitadores del proceso. Los extensionistas ayudamos en la orientación técnica, metodológica, pero quienes deben de realmente manifestar sus oportunidades, realmente esas debilidades que existen, todas esas fortalezas, todo quien lo comenta es la comunidad como tal. Aquí miramos esta imagen es ¿de qué será esta imagen? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué será esta imagen? Así como en términos generales, ¿qué representa? ¿Una finca? ¿Cómo? Un mapa de una finca. Como, o sea, la finca. De la finca sería como estica, pero acá se ve hartas montañas. Una vereda, sí. Un municipio, una vereda. Sí, puede ser un municipio, una vereda, porque si se dan cuenta que hay unas convenciones también, ¿cierto? Sí. Sí, señora, y por la iglesia también menciona el Coliseo, cancha, Ujú, más exactamente. públicas. Exactamente. Entonces, esta imagen nos puede representar, miren, una vereda, o si estamos en un corregimiento. Aquí tenemos unas convenciones, si se dan cuenta, unas convenciones de como los puntos estratégicos dentro de esta localidad. Entonces, eso es lo que queremos con un diagnóstico. Por ejemplo, podemos hacer un tipo de imagen parecida a esta, donde se representan diferentes aspectos de una región, y a partir de esta representación podemos analizar cada uno pues realmente de los temas que queremos tratar. Por ejemplo, ¿de dónde viene el agua? Entonces podrían representarse que eso está ubicado en la parte alta, y en la parte alta está, digamos, el nacimiento, la microcuenca, que se forma la quebrada tal, y esa quebrada es la que da
realmente el agua, el suministro del agua para toda la vereda, para todo el corregimiento, para todo el municipio. Entonces podemos empezar a tratar sobre la microcuenca, puede ser un tema que se va a enfocar, y cómo está la cobertura dentro de esa zona de recarga hídrica. Podemos empezar a hablar, por ejemplo, si nuestro tema que nos interesa es en relación a cómo está el desarrollo de determinado cultivo, entonces en diferentes pisos térmicos, cómo está el cultivo. Bueno, uno empieza a trabajar de acuerdo a lo que requiere. Entonces, en este caso, lo que nosotros nos preguntamos y lo que debemos tener en cuenta es qué nos representa la imagen. Y la imagen se construye. Entonces, una de las herramientas que podemos utilizar es el mapa parlante. Estamos hablando de un diagnóstico, queremos conocer un tema específico, aquí lo podemos aplicar para muchos aspectos. Si es a nivel de una empresa que está procesando alimentos y todos los productores, digamos, son socios y llevan su producción a la empresa, entonces queremos hablar directamente de la empresa, su funcionamiento, los problemas que tiene, identificar realmente cómo está. Podemos hacer un mapa parlante de una empresa, o el mapa parlante de la vereda, o el mapa parlante del corregimiento, o el mapa parlante de la finca. Entonces, el nivel al cual vamos a trabajar lo determina cada uno de ustedes. Este es la herramienta, el mapa parlante. El mapa parlante, entonces, es esa ubicación espacial, lo que ustedes dijeron de acuerdo a la imagen, para entender la percepción de los participantes sobre su realidad. En el mapa parlante se dibuja el entorno, captando la visión inmediata de varios aspectos comparados con datos recolectados con otras herramientas. Eso es algo que nos ayuda mucho a complementar la información. Y el mapa parlante se puede trabajar con una visión de pasado, una visión de presente, una visión de futuro. Y esa visión de futuro puede ser la visión de futuro que se daría si se sigue manejando de esta manera, o una visión de futuro como un mapa sueño, o sea, lo que me encantaría, lo que yo quisiera que realmente se dé en el futuro. En esta imagen les voy a pedir ayuda. ¿Qué es lo que estamos observando aquí? ¿Qué estamos observando en esta imagen? ¿Qué es esto? Un páramo. Un páramo, perfecto. ¿Quién más? ¿Qué estamos observando? ¿Un glacial? Un glacial. Bueno, Bueno, parte de un glacial, ajá. Lo oculto, muy bien, es lo que no lo conocemos, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces nosotros lo que logramos identificar es lo que está visible. Entonces, con una imagen, realmente como un mapa parlante, que es lo que estamos hablando, usted va a identificar algo que muchas veces, si usted toma una fotografía o si usted hace un recorrido por la vereda, por el corregimiento, por el municipio, por el departamento, por la zona de trabajo, usted va a tener una visión, lo que está ahí, lo visible, ¿no es cierto? O lo que mucha gente le puede dar información, lo que se conoce. Pero detrás de esto, y en este caso debajo de esto, si ustedes miran esa proyección, esto es un iceberg, está lo oculto, que muchas veces lo oculto, que es ese iceberg, lo oculto no lo conocemos y es mucho más grande de lo que está visible. ¿Ya? Entonces, lo que buscamos con un mapa es eso, precisamente, tener la imagen completa, por ejemplo, de este iceberg. La imagen completa es tanto lo visible como lo oculto. ¿Y cómo vamos a obtener eso? Es con precisamente la motivación, la herramienta. La herramienta es algo que nos facilita el trabajo. La herramienta es una ayuda, es un apoyo. Entonces la herramienta nos va a permitir que esto, que es muy visible, que todo el mundo habla y todo el mundo lo conoce, pero es lo que está aparentemente aquí, afuera. Pero detrás de eso, ¿por qué se dan las cosas? ¿Ya? Lo oculto. Eso puede aflorar en un mapa, porque usted dentro del desarrollo de la imagen, la gente se emociona, escribiendo, dibujando,
Muchas veces un mapa usted puede llevar ya imágenes prediseñadas, o sea, ya hechas, puede tener como un banco, digamos, de imágenes donde va a tener árboles, casas, animales, va a tener si quiere actividades productivas que puede poner dentro de la zona. Entonces ya puede tener muchas imágenes para facilitar en cuestión de tiempo, ¿no? Porque a veces la gente se emociona tanto haciendo un mapa que quiere ponerle todo el detalle, ya hace una matica de café y le coloca las hojas grandes, hojas pequeñas, algunas con flores, otras con frutos, con animalitos al lado. Entonces es tanto el detalle que se emocionan haciendo todo eso y se pasa el tiempo. Entonces a veces esa es una cuestión bien interesante que hay que tratar de facilitar. Entonces muchas veces uno lleva imágenes ya prediseñadas que sirven para complementar las imágenes que cada uno realiza. Entonces, con los mapas, lo que tratamos es con algunas preguntas, ¿no es cierto? Poder también, oigan, ¿ustedes escuchan una música de fondo? ¿Escuchan música de fondo? Sí, pero Pero esa música la mandé a contratar para ustedes especialmente. No sé dónde es, pero nos tiene, mejor dicho, me tiene a mí preocupada. ¿Les obstruye mucho? ¿O si me alcanzan a escuchar? no, Pero profe, es bien no. tenue la Se sonido. escucha bien al fondo. ¿Está bien? ¿Está buena la música? Bueno, ya, parece que ya. Listo. Entonces, lo que les estaba explicando, realmente lo que buscamos sí es conocer esa parte que muchas veces no es tan evidente. Entonces, el mapa nos debe permitir eso. Y para ello nos valemos de algunas preguntas. Uno hace muchas veces unas preguntas cuando están trabajando en el desarrollo de los mapas, que son como preguntas orientadoras, hacer preguntas, bueno, ¿y por qué se da, por ejemplo, el problema del agua aquí en la región? Entonces, esa pregunta va a llevar a que la gente diga, no, es que empieza a analizar, ¿no es cierto? Tal vez es porque acá el problema se da porque esta parte está deforestada, porque realmente aquí no hay predios del municipio y no se está haciendo regeneración natural. Entonces, todo eso bueno, entonces eso colóquelo en el mapa. Entonces todo el mundo va aportando en la construcción. Eso es lo que se busca. Entonces, que realmente, como su nombre lo dice, mapa parlante, el mapa debe hablarnos, el mapa debe darnos a conocer esa información. Entonces, la riqueza del mapa está en la medida en que ese espacio que es de integración de un grupo de participantes, nos permita entonces tener una imagen colectiva desde las diferentes visiones de los participantes de la realidad. Entonces, esta herramienta, el mayor detalle que se pueda incluir es importante, ¿sí? Entonces, aquí está realmente la riqueza de la información. Otra herramienta que podemos utilizar, entonces ya decíamos el mapa parlante pasado, presente y futuro. Por lo general, perdónenme aquí, me regreso, el mapa parlante en visión del pasado. Si yo tengo un grupo de participantes, digamos que tengo, no sé, 20 personas, y hay diversos participantes, entonces yo puedo dividir ese grupo con el grupo, digamos, de mayor edad, adultos mayores, y estos del grupo de adultos mayores pueden hacer un mapa de visión del pasado, porque ellos han vivido ahí en la región hace 20, 30 años, entonces, ¿cómo era esa zona hace 20 o 30 años? Entonces, por decir algo, hace 40 años, en 1975, ¿cómo era la vereda? ¿Sí? Pero hay un grupo de personas adultos, entonces, digamos, más jóvenes, entonces ellos podrían hacer la visión del presente, cómo es ahora. Y si tenemos un grupo de jóvenes, entonces ellos pueden hacer un mapa que sea de cómo quiere que sea en el futuro, o sea, usted con qué sueña en el futuro, que cómo sea su vereda en el futuro, ¿sí? Entonces yo podría dividirlos de acuerdo al tipo de población que tenga,
para tener esas visiones de mapa de pasado, de presente y de futuro. Entonces cada uno puede hacer ese mapa. Tendríamos 3 grandes mapas que después los socializamos y damos a conocer cómo es a través de los mapas la vereda hace 40 años o 30 años, ahora, y cómo queremos que sea en un futuro. Y de acuerdo a eso, entonces, poder sacar nuestras conclusiones. ¿Listo? También podemos tener entonces aquí otra herramienta que es el ciclo histórico. ¿Sí? Ah, bueno, les hago una pregunta. ¿Y si toda la población es joven? Entonces, ¿cómo hago para hacer los mapas? ¿Mm? ¿Qué se les ocurre? Repítame la pregunta que no la entendí. Si tenemos un grupo de participantes y todos son jóvenes, entonces yo ¿cómo aplico esto de los mapas parlantes? ¿O qué hago? Se podría obstruir o quitar la parte de la situación de pasado y utilizar únicamente la problemática presente y ya vista una solución a futuro. ¿Correcto? Sí, entonces ahí está, precisamente por eso estas son herramientas. Y usted como extensionista, como facilitador, es el que determina qué utiliza. Entonces, si yo estoy preparando mi taller, entonces yo ya sé con quién voy a trabajar, entonces ya preparo qué material puedo. Entonces, claro, ¿cómo? Si son jóvenes, ¿cómo les voy a decir que me hagan un mapa del pasado de hace 30 o 40 años? Pues no lo van a poder hacer. Entonces, lógicamente, esa es parte de la planificación. Está muy bien su respuesta. Yo debo planificar muy bien qué herramientas voy a utilizar. Entonces, en este caso, pues esa estaría descartada, ese mapa de pasado. ¿Ya? Correcto. Muy bien. Esta es otra herramienta. Entonces, si yo tengo también un grupo de personas que me puedan facilitar la información, entonces, de diferentes épocas, yo puedo conocer, eso es lo que se llama un ciclo histórico en el tiempo, en décadas, puede ser, por ejemplo, aquí está cada 20 años, por ejemplo, en 1950, cómo eran los recursos. Aquí está hablando de los recursos. Cómo era en 1970 y en 1990. Entonces, las lluvias. Y lo representan, ¿no es cierto?, con imágenes. Lo que decíamos, muchas veces es difícil escribir, pero con las imágenes es más fácil de interpretar. Entonces, dicen, en los años 50, eso había muchísimas lluvias, luego empezaron a disminuir y hoy en día es muy poco. El sol antes era normal, era pues poco normal, ahora ya se notan muchos periodos de épocas de verano extremos. El viento, entonces van empezando los árboles, antes había muchas montañas, árboles, ahora se va disminuyendo, se ha ido deforestando. En relación a los animales silvestres, antes abundaba la pava, el conejo de monte, etcétera, y hoy en día estos se han ido perdiendo. A nivel del caudal hídrico, hablamos que los ríos, las quebradas tenían abundante agua, hoy en día se están secando, se están acabando. Bueno, y así sucesivamente, por ejemplo, el ganado antes era muy poco el que había en la región, ahora se está ampliando la frontera agrícola y más que todo para dejar pastos para ganado, entonces hoy en día tenemos mucho ganado, esto ha aumentado mucho. Y en relación a las familias, a la dinámica como tal, decimos que las familias antes eran unas familias, por ejemplo, muy numerosas, muchos integrantes por familia, y actualmente son muy pocas y se está quedando la familia pues con pocos integrantes como tal. Entonces en el ciclo histórico podemos poner diferentes variables de análisis, pueden ser recursos naturales, puede ser a nivel de esa dinámica también de la familia, y de acuerdo a esto entonces nosotros mirar cómo qué ha pasado en el tiempo en ese tema. Entonces, lo que decíamos, este diagrama o ciclo histórico, como lo pueden encontrar, es un gráfico elaborado por uno o por varios informantes mayores de edad, porque decimos que es en el tiempo, donde el entrevistador y el entrevistado se ponen de acuerdo para construir esa secuencia de procesos y visualizar el tema que se está planteando.
Está aquí también el corte transversal. Ustedes se dan cuenta que aquí encontramos, por ejemplo, unas viviendas, algunos aspectos en cuanto a algunos recursos y más adelante, más acá arriba, entonces encontramos diferentes pisos térmicos. Está a 1000 metros, ¿no es cierto? Aquí ya aumenta a 1700, a 2100, 2000, acá a 2700. Entonces son diferentes alturas y a diferentes alturas uno hace como un segmento, ¿no es cierto? Como dice, bueno, a 1000 metros que encontramos, a los 1700 qué, a los 2000 qué y a los 2700 qué. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a enfocar a nivel de cultivos, ¿qué encontramos a estas diferentes alturas? Entonces, se va especificando. Uno puede hacer, entonces, comienza con un grupo, un recorrido, se hace de acuerdo a esos perfiles, entonces se hace un recorrido y con las personas que va haciendo el recorrido va haciendo un análisis de esa diversidad de los ecosistemas, del uso del suelo, lo que decíamos, los cultivos, las zonas agroecológicas y se puede describir de una manera muy puntual los problemas también que se encuentran ambientales, sociales, económicos, de infraestructura, etcétera. Entonces, esto es lo que nos puede representar ese corte transversal. Bueno, puede haber otra que también se llama el análisis entre actores. Nosotros podemos utilizar también aquí lo que decíamos, mucha información base para poder desarrollar nuestra propia información. Es basarnos en algunos mapas, en algunos, digamos que estudios que se han hecho previamente y de acuerdo a eso podemos también complementar nuestra información. Siempre con estas herramientas es importante tener la sistematización y el análisis de la información, organizar si hay, pues se han evidenciado los problemas, organizarlos sectorialmente, problemas por ejemplo de organización comunitaria o ambientales o de producción o de infraestructura o desarrollo institucional, dependiendo pues el énfasis que queremos darle, organizamos de acuerdo a este sector. Y tratar siempre, entonces cuando desarrollamos este tipo de herramientas dentro de una metodología específica, es tratar de manejar un buen clima de trabajo. Para ello, aquí traigo a colación esta imagen. Ustedes pueden observar aquí en este puente, dice: la amabilidad en palabras crea confianza, la amabilidad en pensamientos crea bondad y la amabilidad en actos crea amor. Es realmente que todo lo que nosotros podemos desarrollar, hacerlo de la mejor manera y siempre tratando de dar lo mejor de cada uno de nosotros. La participación también es un espacio que nos permite estar como a un mismo nivel. No es ese nivel donde usted se encuentra en un pedestal porque es el extensionista, porque es el ingeniero, porque es el facilitador y el productor está a un nivel más bajo. No, para nada. Nos encontramos a un mismo nivel donde el productor tiene un conocimiento, un bagaje de información importante, una experiencia muy importante y por tanto es una persona que merece nuestro respeto, ¿sí? De igual manera, nosotros para ellos pues también tenemos un respeto que es el que ellos nos deben brindar a nosotros, porque también, pues sobre todo ustedes como jóvenes que van, por ejemplo, al campo y se van a encontrar tal vez con muchos productores de mayor edad, pero eso no quiere decir que sean menos ni más, ¿sí? Entonces pueden llegar a un proceso de compartir conocimientos, que eso es lo importante en un proceso participativo. Todos tenemos algo que aportar y algo que aprender. Y dentro de esta metodología también en el diagnóstico, ya miramos que podemos utilizar diversas herramientas, pero está importante pues dividir las problemáticas por sectores y priorizar los problemas. Entonces pueden ser problemas del ámbito zonal, se necesita que se tengan unos criterios claros para que se pueda identificar muy bien las problemáticas, que sean medibles cuantitativamente y cualitativamente, solucionables para conocer su localización,
que afecten intereses pues, sociales, que sean estratégicos y que estén contemplados en el plan de gobierno. Eso ustedes lo ven mucho, sobre todo en proyectos, que siempre uno debe priorizar y mirar problemas, pues que su solución sea viable, ¿no es cierto? No podemos atender algunos aspectos que de pronto es imposible o no está a nuestro alcance la solución. Entonces tenemos que saber enfocarnos. Y las ideas ya finalmente cuando estamos en diagnóstico, pues si ya tenemos unos problemas priorizados, después planteamos las alternativas de solución que se enmarcan en los proyectos de intervención a un corto, mediano y a un largo plazo. Esa es la metodología de diagnóstico rural participativo con algunos ejemplos de herramientas que se pueden utilizar, pero aquí vemos que también se pueden utilizar la metodología de extensión. Aquí vamos a ver un ejemplo en metodología de extensión, que es la de campesino a campesino, y que esta sobre todo, entonces voy a aquí hablarles de ese espacio. Esta es una metodología que se ha promovido mucho en Centroamérica por las organizaciones, una organización no gubernamental norteamericana que se llama Vecinos Mundiales, y en Ecuador por el Instituto Internacional de Reconstrucción Rural. Se ha utilizado bastante. En Colombia también se ha utilizado mucho por diferentes organizaciones. A nivel de esta metodología, lo que se busca prácticamente es que las experiencias de determinados productores y que han sido significativas, como lo que comentaba una compañera anteriormente y decía, mire, hay un centro de beneficio de café importante en la Florida y que se viene desarrollando y es como una experiencia significativa. Entonces, uno lo que puede utilizar aquí es que estas personas que vienen desarrollando esa práctica significativa la puedan compartir con los otros productores. Entonces, ese conocimiento que se tiene, esa formación que se tiene en el beneficio, pues la idea es que esta persona asuma ese compromiso de poder compartirla con los otros productores, ¿no? Para eso, obviamente, no todo el mundo tiene como esa capacidad de ser un facilitador, una persona que ayuda a los demás, porque debe tener como unas ciertas características para poder compartir toda esta información como tal. Otra metodología participativa de investigación, está aquí la que es la investigación acción participativa, la IAP, que hablábamos anteriormente. Esta tiene unas fases y un procedimiento concreto para estimular lo que es ese proceso participativo de transformación social, y está básicamente orientado a lo que es un autodiagnóstico, a una planificación y a una ejecución. Y pues más adelante ustedes podrán conocer un poco más en detalle lo que son todas las fases de una IAP, que decíamos que hay un video también bien interesante para que conozcan esa labor que realizó aquí en nuestro país Orlando Falsborda y que ha sido un referente a nivel nacional e internacional. Como metodología participativa también de capacitación, aquí nos vamos a enfocar a la capacitación como tal, están las escuelas de campo de agricultores, las famosas ECAS, que tiene como objetivo mejorar la capacidad de los agricultores para solucionar problemas y tomar decisiones. Las ECAS, entonces, ¿alguien conoce de esto o ha escuchado sobre las ECAS? Por favor, a ver, ¿quién me comenta si alguien ha escuchado sobre este tema? De mi parte, pues nunca he escuchado eso. ¿No? ¿Alguien no ha escuchado? ¿O alguien que les haya comentado, profesores que han comentado sobre estos en algún cultivo? No sé, profe, de pronto propolicantes con el trigo, no sé, la verdad. Ese es el otro lío, que nosotros dentro de la universidad. Bueno, de esto también hay unos documentos y varias experiencias que ya se han sistematizado sobre lo que es las secas, sobre todo en cultivo de cacao. Yo, por ejemplo, tengo unos
documentos de cacao, de experiencias de escuelas de campo, pero en Colombia, pero también en muchos países se ha venido trabajando esto, como en Costa Rica, en Brasil, bueno, en Ecuador, en Perú. Perú, sobre todo las secas a nivel de cultivo de papa, en Costa Rica mucho en café y en cacao, y en Colombia también en cacao se tiene bastantes experiencias sistematizadas. Bueno, estas secas consisten en una serie de reuniones que se desarrollan durante el ciclo de un cultivo, analizando cada uno de sus, digamos, de las fases de ese cultivo en campo. Entonces arranca desde el establecimiento en campo. O sea, si usted tiene la papa, siembra, o sea, tiene un grupo de productores que se van a capacitar, por eso se llama escuela. Entonces es como que arranca, se matricula en un grupo, dígase usted, de 20 o 30 personas, y ellos van a conocer todas las prácticas de manejo del cultivo desde la siembra hasta la cosecha, ¿ya? Y cada una de las etapas del cultivo pues se va manejando con los módulos de capacitación. Entonces los campesinos laboran en pequeños grupos de trabajo apoyados por el facilitador, desde la misma preparación de terreno, el control fitosanitario, la fertilización, todo el manejo, el riego, todo se va manejando de manera colectiva y es un proceso de aprendizaje conjunto. ¿Ya? Eso es como se desarrollan las escuelas. Entonces, si usted necesita o va a trabajar este tipo de escuelas, pues tiene que saber que eso es de mucho tiempo, que son muchos módulos de capacitación y que sobre todo pues debe realizarse en un sitio que tenga determinado control y manejo del cultivo. Está también la metodología participativa Comité de Investigación Agrícola Local, que se llaman los CIAL. Los CIAL es un equipo de investigación compuesto por agricultores voluntarios y escogidos por la comunidad por su interés y por su aptitud para la investigación. Y estos CIAL pues se conforman, como dice el comité, va a haber un presidente, un vicepresidente, hay un vocal, un tesorero, un secretario, una secretaria, bueno, entonces se conforma todo ese comité. Y ese comité va junto pues con el equipo técnico, van a organizar todo lo que sea una investigación. Por ejemplo, si usted va a comparar lo que es una línea o una variedad junto con otra variedad en cultivo de arveja, entonces, ¿por qué esta es mejor y esta otra de pronto? O sea, vamos a comparar variedades o vamos a identificar la producción. Entonces vamos a investigar conjuntamente, entonces se forman las parcelas de investigación y entre todos se va llevando los registros, el control. El comité dirige, organiza, pero obviamente cuando ya van avanzando en el cultivo, pues hacen días de campo o espacios para a la comunidad, a otros productores, mostrarles el avance y los resultados. Pero quienes directamente están de la mano del equipo técnico, pues son este comité, ¿ya? Está directamente conociendo todo el proceso de investigación. Entonces, ese es el famoso Comité de Investigación Agrícola Local. Entonces, logramos mirar por el ejemplo para cuando el propósito es el desarrollo de proyectos, ¿qué dijimos? ¿Qué metodología fue la que miramos aquí? Recuerden ese cuadrito inicial que mostré. Si yo tengo como propósito el desarrollo de proyectos, ¿qué metodología mostré al inicio? Hola, se me perdieron. Hola. Sí, profe. A ver, para desarrollar proyectos, ¿qué metodología mostramos al inicio? Diagnósticos rurales participativos. Muy bien, perfecto. Si yo voy a trabajar entonces investigación. Está fácil, miren. Investigación y acción participativa. Eso, la IAP o estos comités de investigación agrícola local, los CIAL, ¿cierto? Si yo voy a trabajar en capacitación sobre un tema específico,
Una escuela de campo. Exacto, las ECAs, ¿no es cierto? Las escuelas de campo. Y si yo digo extensión de que podamos tener que compartan como experiencias significativas. ¿También no son las secas? También las ECAs, correcto. Ajá. Y si yo quiero que unos productores, digamos, que han sido como muy pilos, líderes en un proceso, puedan compartir eso, ¿cómo se llama esa metodología? Extensión participativa. Campesino a campesino. También se puede utilizar eso, ¿no es cierto? Entonces, si se dan cuenta, dependiendo de lo que yo busque del propósito, pues puedo utilizar una u otra. Siempre lo que se busca en términos generales es brindar esas soluciones al territorio, o sea, dependiendo de lo que yo quiera desarrollar. Y ese territorio es como este que nosotros, miren aquí una imagen muy real de nuestro territorio, de nuestra zona, entonces en el municipio de Pasto, en un corregimiento, donde realmente hay muchas necesidades que nosotros podemos identificar cómo apoyar. Al final, pues quiero compartir con ustedes este mensaje, que la tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos, y que nosotros tenemos realmente un rol muy grande que poder desempeñar dentro de lo que son los procesos de producción. Entonces aquí finalizamos. ¿Qué les parece todo este bagaje de opciones que tenemos para trabajar en nuestros procesos de capacitación? ¿Qué tal? Profe, pues a mí me parece que son como una serie de dinámicas o diferentes opciones que uno puede tomar para llegarle pues al productor, o pues para generar una respectiva, un lazo de confianza y poderle dar a entender cómo se pueden establecer pues estas dinámicas. Bueno, tenemos que ir aclarando ese aspecto, como no son, aquí lo que miramos son metodologías, acuérdense, hay metodologías que son como lo más grande, ¿no es cierto? Esa metodología. Pero también dentro de las metodologías nosotros podemos tener varias técnicas, como por ejemplo la encuesta, pero también podemos utilizar para apoyarnos en algo mucho más puntual dentro de nuestras actividades de trabajo en capacitación, de las herramientas. Y las herramientas, pues también que hay muchísimas y que dependen de lo que nosotros vamos a avanzar a trabajar. Entonces, si es diagnóstico, planificación, si es directamente la formación en un tema específico de capacitación, de seguimiento, de evaluación, que podemos utilizar. Entonces, si se dan cuenta, el panorama es muy amplio y hay diferentes, ¿no es cierto?, aspectos que tenemos que tener claro. Metodologías, técnicas, herramientas, y además de eso, pues todo esto, cómo organizarlo también y cómo poderlo utilizar y combinarlo muy bien con nuestros medios de comunicación. ¿Ya? Entonces, ese es el panorama general. En este momento hemos puesto sobre la mesa todo ese panorama de todo lo que podemos utilizar nosotros para mejorar nuestro proceso de acompañamiento, de facilitar nuestra extensión, de que nuestros procesos de acompañamiento directamente en capacitaciones y en talleres sea muy, muy fructífero para todos. Entonces, ahora viene, ya que tenemos ese panorama general, cómo podemos trabajar cada una de ellas. Entonces, para la siguiente clase quiero dejarles unas lecturas recomendadas, se las voy a compartir por los diferentes medios, por nuestra plataforma de Moodle, pero también les comparto por correo y también para que puedan compartirlas ustedes, pues si algunos no pueden por estos medios, por WhatsApp. ¿Listo? Entonces son unas lecturas recomendadas para el trabajo y les voy a enviar los lineamientos de nuestro ejercicio número 2, o sea, con qué vamos a trabajar en la siguiente clase. ¿Les parece bien? Sí, profe, muchas gracias. Sí, profe, Coménteme. profe, yo tengo una duda con respecto a la clase, pero Dígame. las personas que conforman la CIAL son las mismas o pueden ser las mismas personas que pueden representar en el CMDR.
Ah, ya. Bueno, de una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Los consejos municipales de desarrollo rural son espacios de participación dentro de lo que es la planeación del desarrollo en el sector agropecuario. Entonces, como existe a nivel nacional la ley que nos dice que el acompañamiento, la extensión rural se puede dar a todos los productores, sí, siempre y cuando exista un plan de desarrollo departamental y siempre y cuando ese plan de desarrollo departamental lo construyen o lo aportan los diferentes municipios, o sea, pueden decir cuáles son sus necesidades para que se brinde la extensión rural, pero eso a través de los consejos municipales. Si no existe el consejo en cada municipio, entonces no va a generar aportes al plan de desarrollo y por tanto cuando se apruebe el plan de desarrollo con sus diferentes recursos, pues no le va a llegar recursos a ese municipio porque no participó. Entonces, por eso son bien importantes los CMDR, porque si no existen en el municipio y no participan en este proceso, pues no les va a llegar recursos para que se brinde la extensión rural. ¿Ya? Entonces, es necesario. Entonces, son dentro de la participación que es necesaria en el municipio y en el departamento para poder tener la opción de apoyo con recursos también para poder tener el acompañamiento técnico a los productores. ¿Ya? Eso es a nivel de estructura político-administrativa como tal. Aquí lo que estamos hablando nosotros ya son metodologías para trabajar nuestros procesos directamente en su proceso de formación. Entonces, son metodologías que yo puedo utilizar para trabajar investigación, por ejemplo, los proyectos de Colciencias o los proyectos de regalías, y si usted está vinculado a un proyecto de eso, puede plantear una investigación que se haga participativa, entonces puede consolidar en la metodología cuando se estructura el proyecto que van a trabajar con los CIAL. Esa es una metodología para investigar en conjunto con el productor. ¿Sí? Pero eso no tiene, digamos, directamente incidencia en lo que imparte el departamento como extensión rural, porque ahí ya estamos hablando del operativo de parte del departamento, cómo distribuye recursos para que se dé la extensión o el acompañamiento técnico a los productores. ¿Sí quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. De ahí la importancia y la consulta que ustedes han hecho y que todavía algunos faltan, que por favor me envíen la información de que si existen y quienes conforman esos consejos municipales de desarrollo rural, porque si no existen y aún no los han conformado, sí es necesario que ustedes orienten o traten de sugerir que es bueno que en el municipio existe, se conforme, y si se dan cuenta, realmente lo que dice la ley como tal, no son muchas sesiones de trabajo, son unos pocos eventos, o sea, encuentros que hacen en el año, pero es el solo hecho de constituirlo ya les da a ellos la oportunidad de que el municipio entre en esa planeación de lo que va a ser la extensión rural, que por tanto esos recursos para acompañamiento técnico se den en el municipio, si no quedan por fuera. Entonces es tenaz que uno diga, siendo tan fácil la forma de participación, que queden por fuera los municipios. ¿No les parece?